solo hace falta que haya una información un poco más embarazosa o más grave todavía para que uno de ellos diga, bueno, yo ya no voy a apoyar este gobierno. El último fichaje ya en televisión española es que es de risa. O sea, el fichaje de Gonzalo Miró en televisión española ya es que entran con el carnet del PSOE en la boca. Yo creo que realmente no hay vocación o sea, no se legisla, pero tampoco hay vocación de legislar. Es decir, el único mensaje que se manda en el inicio del curso es la palabra pacto de Estado. Es que para mí la duda no es siquiera Podemos o cualquier otro socio o el PNV, es que va a ser Ábalos. Y los que estamos en la información día a día lo vemos. Y los incendios han sido un claro, o sea, es la España vaciada. Es que el debate de la España vaciada también es el debate de los incendios. Ese es el gran, parece que nadie lo quiere ver, a mi modo de ver. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mantenemos el saludo aún después de unos cuantos días, de unas semanas, 3 semanas me parece, de vacaciones, de no acudir a la cita que intentamos mantener cada semana con todos ustedes. Nos conocen y si no, se lo explicamos en muy pocas palabras. Esto es La Plaza, esto es un espacio dedicado a comentar la actualidad de las últimas semanas que está elaborado, producido por el grupo Economía Digital. Nos fuimos, cerramos el curso político pasado con un cierto sentimiento de degradación política, con las emigraciones y el debate sobre la emigración subiendo de tono, con graves problemas en la justicia, con enfrentamientos entre el sistema judicial y el sistema ejecutivo, con dudas o denuncias sobre privilegios territoriales a unas regiones en detrimento de otras en función de las necesidades del gobierno para recibir su apoyo. Nos fuimos sin presupuestos y después de unas semanas de teórico descanso, pues le añadimos a todo eso, si les parece, el drama provocado por los incendios en España, que ha constituido, obviamente, no podía ser de otra manera, otra fuente de confrontación y de bronca política sin mucha más sustancia a priori. Uno agradecería que en un momento determinado dijeran, bueno, lo hemos hecho mal, ciertamente, no estábamos preparados para hacer frente a esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el tono no ha sido, como ya ustedes conocerán, ese. Y por tanto a todos los ítems que les citaba al principio, pues añadamos lo que ha causado el tema de los incendios en España. De hecho, eso ha motivado una rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez esta mañana, ofreciendo o reiterando su oferta de un pacto de Estado sobre el cambio climático y que, junto a la inmigración y la regeneración política, el tema de los incendios y el diálogo con el sector rural, haya sido una de las 3 prioridades o una de las prioridades que ha marcado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana en su primera comparecencia también, o en la apertura del curso con los periodistas. Ese es el marco, creo, ese es el escenario sobre el que abrimos las cortinas de este nuevo curso. Abrimos las puertas a un nuevo curso político, el tercer año ya de legislatura, y un curso que voy a pedir que analicen a nuestros invitados y me digan cuáles son sus preocupaciones, sus intuiciones de por dónde puede ir este curso, esta temporada, por hablar en términos futbolísticos, 2025-2026, y que nos compartan con todos nosotros algunas de sus previsiones económicas, empresariales, políticas, etcétera, etcétera. Nuestros invitados: Julián Rodríguez Moscoso, nuestro delegado, nuestro director en Economía Digital Galicia. ¿Qué tal, Julián? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Julián Larraz, delegado de Economía Digital en la Comunidad Valenciana. Julián, buenas tardes. Estás silenciado. Y en
los estudios de Madrid, yo creo que Julián Larraz está más que silenciado, está absolutamente paralizado en estos momentos. Pero bueno, y desde nuestros estudios en Madrid, pues Bernat García, ¿qué tal, Bernat? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Ismael García Villarejo. Hola a todos, ¿qué tal? Con todos ustedes, si les parece, que alguien avise por favor a Julián y le diga que está pixelado, que intente volver a entrar. Pixelado, perdón, que está paralizado. Digitalizado. Sí, ahora ya, congelado. Ahora parece que ha vuelto a la normalidad. Lo hemos descrionizado, creo. Con todos ustedes, si les parece, empezamos esta primera plaza después de las vacaciones estivales. Empezamos. Pues empezamos, y por el orden que queráis, voy a hacer una pregunta muy genérica, muy abierta, que es, más o menos todos conocemos la situación, el marco en el que estamos. Quiero que me digáis un poco cómo veis vosotros, por dónde pensáis que puede desarrollarse este año 2000, lo que queda del 2025 y con lo que abramos la temporada del 2026. En definitiva, la temporada 2025-2026. Bernat. Bueno, pues las perspectivas se parecen mucho a cómo terminamos el curso pasado, ¿no? Yo creo que estamos todavía en una situación de stand-by, de aguantar, y todo el mundo ha puesto un poco el piloto de espera a ver qué ocurre con el plano judicial, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que va a decantar este curso. Mañana arranca el Congreso, mañana arranca el Gobierno con una batería de iniciativas legislativas en el ámbito económico, fiscal, para contentar a algunas comunidades autónomas, como es la quita de deuda, dar pistas también de la negociación sobre los presupuestos y los márgenes de techo y de déficit, y se especula que pueda haber nuevas cesiones en el límite de gasto para comunidades autónomas. Mañana está también la fotografía de Illa y Puigdemont. Digamos que es un paso, una condición necesaria, aunque no suficiente, para que el curso medianamente avance, pero todo esto sabiendo que el crédito del gobierno es muy pequeño y que está al albur de lo que suceda con la UCO y los informes judiciales, policiales que están que están en la carpeta de esta gente, ¿no? Entonces yo creo que hasta octubre no se va a poder saber nada, y hay que esperar. Hay que esperar a lo que marque la Guardia Civil. Claramente, que sabemos un poco, pues sabemos que los socios parlamentarios han dejado claro que no van a dejar caer el gobierno, o no van a apoyar una moción de censura con lo que se ha visto hasta la fecha. Ya aguantaron, digamos, todo lo que se podía aguantar con el informe Cerdán y todas las filtraciones que hubo después, pero también está claro que solo hace falta que haya una información un poco más embarazosa o más grave todavía para que uno de ellos diga, bueno, yo ya no voy a apoyar este gobierno, y para mí la legislatura ha acabado. Yo creo que esa formulación sería suficiente para acorralar al gobierno. De momento el que lo ha hecho es Podemos, que Podemos ha dicho que para ellos la legislatura ha acabado y que ya no van a apoyar, con lo cual ya el gobierno no tendría margen suficiente para aprobar los presupuestos y las leyes que quiera. Pero bueno, como Podemos es así un poco raro y nadie sabe exactamente, lo que dice es rotundo, o luego puede cambiar de opinión según cambien de idea Pablo Iglesias, Irene Montero, etcétera, etcétera, pues bueno, está todavía en stand-by, pero en cualquier otra situación ese mensaje sería suficiente para decir, bueno, no va a haber presupuestos, no va a haber nada, ¿no? Entonces, a esperar las próximas semanas. También es verdad que el curso entra ya en una clave electoral. Solo hace falta ver a Rufián, por ejemplo, que cómo se está movilizando para intentar aglutinar una nueva candidatura de izquierdas periféricas, o incluso izquierdas generales de toda España y tal, y eso al final son ruido y distorsiones sobre la legislatura. Ya me callo por aquí.
Bueno, te doy titulares, Juan, si te parece, porque estoy bastante alineado con lo que con lo que comentaba Bernat, y por no ser repetitivos. En los próximos 9 meses no veo elecciones, no veo presupuestos, veo al bipartidismo erosionado, veo un Vox más crecido por encima de los niveles del 19. Hay algunas cocinas ya que le están dando el 17 y 60 diputados, al margen de las encuestas que se han publicado con el arranque del inicio de curso. Y veo, por tanto, muchísima tensión en todos los planos. Los debates que señalabas al inicio seguirán ahí, seguirán erosionando la vida política, ¿no? Porque nadie va a tomar el toro por los cuernos, como ha pasado con los incendios, ni como pasó con la Dana en su día, y va a proponer medidas realmente eficientes, pues por ejemplo, para gestionar mejor la inmigración, ¿no? Para que al menos buena parte del electorado que hoy se siente defraudado por Partido Popular y por PSOE, pues recupere la confianza en esos dos partidos, ¿no? Te decía, a pesar de, señalabas, ¿no? A pesar de que si el trimestre hasta Navidades, el trimestre judicial puede ser intensito, que dirían algunos, Sánchez va a aguantar, los socios no le van a dejar caer. Aún así, aunque no le dejen caer, no significa que vaya a haber presupuestos. Ese es el matiz que te quería hacer, Juan, con esto. Julián Rodríguez. Bueno, ¿qué tal? Aquí el regreso a las aulas. Vamos a ver, una reflexión. Yo cogería detalles de los que habéis expuesto cada uno de vosotros, tanto Ismael como Bernat. Sin ir más lejos, tenemos al gobierno que mañana va a aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de condonación de la deuda, ¿no?, de las comunidades autónomas. O sea, yo interpreto que un gobierno que viene con fuerza. Otra cosa es a dónde le llegue o a dónde le llegue el aire que le dan sus socios, ¿no? Ese proyecto de ley está apuntalado por Esquerra, pero son muchos otros los que tienen que pronunciarse. Y en cualquier caso, yo no sé hasta qué punto hay cierta estética en todo esto. Cierta estética para contentar a los socios, porque ese proyecto de ley, vamos a ver, para cambiar el sistema de financiación autonómico, que es lo que plantea el gobierno, hay que modificar la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y es una ley orgánica. Entonces, el gobierno se va a encontrar con ese escenario, que es con los presupuestos, una y otra vez en el Parlamento. Va a tener que afinar muchísimo. Y la incógnita que planteaba Bernat, por ejemplo, Podemos, ¿está jugando de farol o no juega de farol? Sabemos todos que busca el sol, busca su espacio bajo el sol, al margen de Yolanda Díaz, pero no sabemos hasta qué punto está en condiciones o es capaz de vender a sus electores que puede dejar caer un gobierno para que gobierne Núñez Feijóo, ¿no? Yo creo que ese es el gran poder que tiene, o la gran virtualidad que tiene Pedro Sánchez, está precisamente en la oposición, en esa derecha a la izquierda, perdón, a la derecha del PP. O sea, porque hay gente que todavía no ha entendido eso. Entonces, si no se puede conformar un gobierno alternativo, vamos a tener Pedro Sánchez para mucho rato. Hoy Feijóo planteaba el tema de las 2 legislaturas, perdón, 2 años sin presupuesto, convocatoria electoral, ¿no? Están estudiando dentro del PP esa posición. Se quiso adelantar un poco a todo eso porque sabemos que los presupuestos van a ser muy difíciles de aprobar, muy difíciles de aprobar, porque son demasiados bolsillos a contentar, ¿no? Pero cuando oímos a Feijóo decir, bueno, voy a hacer una proposición de ley para que si un gobierno está 2 años, sin 2 ejercicios, sin aprobar los presupuestos, automáticamente las Cortes se disuelvan y se convoquen elecciones. Bueno, es que a veces Feijóo nos invita a entrar en unos jardines que la verdad que son... Si es así, claro, lógicamente, pues tendría muy fácil tener, pero es que yo creo que Pedro Sánchez se va a agarrar a lo que haga falta para poder seguir en Moncloa, es decir, que también tiene hasta cierto punto pues cierta legitimidad mientras no erosione determinados pilares del Estado de la convivencia en este país, que yo creo que ese es el meollo de la cuestión. Esto de cuando hablamos de la ambición de un político, bueno, yo creo que todos los políticos son ambiciosos.
hasta Mariano Rajoy, ambicioso. Es decir, el presidente de una comunidad de vecinos o puede ser por delegación o por ambición incluso también. Es decir, yo creo que cualquier presidente de gobierno tiene un punto de ambición. Entonces, yo creo que todos lo han tenido, aunque lo quieran descafeinar. Y presidentes de comunidades autónomas y todo el mundo. Pero la cuestión es esa, la cuestión es poder defender y dar continuidad a la legislatura y aguantarla como sea. Si erosiona los poderes, los marcos de convivencia, bueno, pues ahí tenemos el problema. Y ya está haciendo de Cerdán. Se va a ir a ver a Puigdemont a Waterloo. Bueno, aquí ya se están moviendo cosas, ¿no? O sea, el PSOE está moviendo cosas, mientras el PP habla y se pronuncia. No sé si a rebufo o no, pero yo veo al gobierno con cierta, por lo menos, hay una entrevista esta noche, Pedro Sánchez, una entrevista que supone que será amable, lógicamente, en televisión española con Pepa Bueno, pero sí que lo que está a plantear mañana, yo creo que es una batería para seguir, ¿no? Bueno, a ver, cómo va. yo creo que realmente, pues oye, no hay otra alternativa que empezar pues legislando, ¿no? Que es lo que se echa de menos en este gobierno, que es que no legisla. Entonces, ¿qué es lo que esto? Hay un problema que yo entiendo que un año en una legislatura puedes prorrogar presupuestos. Que dices, bueno, pues este partido, estoy jugando en la liga, pues hoy no he marcado, esta jornada no marcó gol. Bueno, se puede entender, pero lo que es imposible o no puede ser aceptable, al menos desde un sistema tal, es que pase una legislatura entera sin aprobar unos presupuestos. Es decir, no puede ser, ¿no? Entonces, hay una cosa aquí que mañana legisla, pero mañana legisla una cosa, bueno, primero un proyecto de ley que sale del gobierno, que tiene que ir luego al Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, y como te ha dicho Julián, tiene que pasar unos trámites y es farragoso. Pero que es una cosa que ahora se cumplen 2 años desde que se pactó. Que esto es el acuerdo de legislatura entre PSOE y Esquerra, firmado, creo que fue en septiembre de 2023, o cuando firmaron, septiembre-octubre de 2023, después de que fue el acuerdo de investidura para Pedro Sánchez en la actual legislatura. Es que hace 2 años, y en 2 años, que era como, bueno, si apruebas esto, yo te voy a investir, ¿vale? Y 2 años después aparece un papelito en el gobierno, en el Consejo de Ministros que se va a aprobar. Es que los plazos de esta gente... O sea, o sea, esto, bueno, ¿dónde nos lleva? ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? ¿Y los presupuestos? ¿Y la ley de financiación autonómica? Porque la ley de financiación autonómica, pues, la quita de deuda hasta cierto punto... Bueno, pues bien, la quita de deuda hasta cierto punto, pues bueno, pues al final es, oye, te lo puedes explicar, pues oye, mira, me debes 20.000 euros, pues mira, no me debes nada. Y ya está, vamos a seguir, tal, no sé qué, que es técnicamente sencillo, digamos, operar eso. Al cabo, te los tengo que dar, tío, de todas maneras. Mira, pues sí, te lo descuento, tal, venga, ¿cómo lo hacemos? Vale, pues, o sea, políticamente es costoso, pero técnicamente es una operación muy sencilla. Pero ¿qué pasa con la financiación? La financiación es un lío de narices. La financiación autonómica es una cosa que hay 1000 variables, que hay no sé cuántas figuras tributarias que tienes que tener en juego. Lo de la agencia catalana esta, la agencia tributaria catalana, esto, pero bueno, pues si no son capaces ni de aprobar, ni de hacer un plan de vivienda para construir, ¿van a hacer realmente toda esta estructura técnica? Yo creo que el gobierno es incapaz. Intelectualmente o técnicamente, ni intelectual, ni técnicamente, ni políticamente, de sacar adelante una cosa como la financiación autonómica. Entonces, bueno, vale, la quita la duda 2 años después. Pero lo que no puede ser es que, aparte de esto, haya una legislatura entera donde no se haya hecho nada. Y sobre todo porque dices, bueno, las cosas van al tran-tran, van, pero es que empiezan a aflorar problemas que no serán de los últimos 2 años, naturalmente, pero que todo el tema de las infraestructuras, ferroviario, viario, la DANA, infraestructuras hídricas, la vivienda. Hay una serie de capítulos que, bueno, que se están más o menos apañando, pero que yo creo que requieren ya la gente, pues es que los trenes no llegan, es que se están petando las vías, es que aquí falta un tal, y es que la carretera está fatal, faltan grandes planes de infraestructuras, de inversiones y tal, que eso se canaliza naturalmente con presupuestos generales.
¿no? Entonces, un año que no haya, bueno, pero es que toda la legislatura me parece muy difícil que vaya a suceder. Hoy el propio Feijóo ponía un ejemplo al absurdo, ¿eh? Él mismo se reía porque el hecho de imaginarlo pues se convierte en un cierto disparate. Y dice, pero bueno, pero podría ser, ¿no? Pues imaginémonos que Pedro Sánchez acaba la legislatura con los presupuestos prorrogados, sin aprobar unos presupuestos, y el presidente que viene es otro, es del Partido Popular, y tampoco consigue aprobar los presupuestos. Es decir, nos podemos tirar 8 años, 2 legislaturas, ¿por qué no 3? De alguna forma, sin que el Congreso haya aprobado los presupuestos. Entonces se gobierna sin presupuestos. Entonces eso evidentemente es una reducción al absurdo del problema, pero podría ser. Efectivamente, yo no sé si la medida de Feijóo de 2 años, 3, 1, no lo sé, pero es que un gobierno no puede elegirla sin presupuestos. No puede hacerlo. De hecho, no lo está haciendo. En- Ahora habla Sánchez de un gran pacto por el cambio climático. ¿Con qué dotación presupuestaria? ¿En qué marco? Si no tienes presupuestos, o lo sacas del cajón o te lo tienes que inventar, ¿no? Hablaba Bernat de un plan de infraestructuras que parece ser que es obvio. Las carreteras se han deteriorado los últimos años en España. Tuvimos, después de la aplicación ingente de fondos europeos, una magnífica red viaria en general en España, algunas zonas más desatendidas que otras. eh, Están empezando a deteriorarse, lógicamente, porque por problemas de mantenimiento. Lo de los trenes ya está claro. Luego hablaba Julián de hombre, el enfrentamiento con la justicia no es baladí. O sea, el enfrentamiento con la justicia es muy grave. O sea, tú no puedes tener un Consejo General del Poder Judicial que ya lo tenías, bajo la sospecha de que actúa por partidismo, pero ahora la tienes todavía más. Tienes un fiscal general que se sentará en el banquillo y que dice que va a inaugurar el año judicial. O sea, estas cosas hay que acabarlas. Estas cosas lo arreglará Feijóo, lo arreglará Abascal. Iba a decir Natia Abascal. No, Yolanda Díaz, no tengo ni idea de si se arreglará o si se empeorará. Pero esto, o sea, yo creo que no debemos de normalizar esa situación. El último fichaje ya en televisión española es que es de risa. O sea, el fichaje de Gonzalo Miró en televisión española ya es que entran con el carnet del PSOE en la boca, ni siquiera el carnet del PSOE con el carnet. O sea, es que, pero vale, carguémonosla ya, televisión española y todas las televisiones autonómicas. Pero yo no conozco un poco TV3, que es bastante descarado. Julián, tú conoces TVG. Yo creo el descaro, o sea, es que basta que aparezca un comentarista en cualquier cadena, en cualquier plató, diciendo burradas a favor de Pedro Sánchez y contra la oposición para que inmediatamente sea contratado en un espacio estelar en televisión española. Eso no puede ser. O sea, ya hay comentaristas. Esta semana la noticia era una comentarista, me parece que además es la compañera, eso es lo de menos, sentimental de Javier Ruiz, llamando idiotas a todos los españoles que votan al PP y a Vox, creo recordar. Hombre, y nadie le llama la atención. Hombre, en televisión española, decía que es mi opinión. Bueno, sí, lo que usted quiera de que es su opinión, pero es que es una televisión, usted tiene que respetar claramente unos principios, usted no puede insultar a la mitad, o sea, de la población, o al 40 o al 55%, me es igual, de la población de dos partidos muy importantes en España, como nadie puede insultar diciendo que los votantes del PSOE son deficientes. O sea, eso en una televisión pública no debe permitirse, y si se le escapa este abrupto a algún comentarista debe ser automáticamente llamado al orden. Porque es una televisión pública que pagamos entre todos, también los supuestos idiotas, quieran o no quieran. Pero en fin, Larraz, a ver si suerte ahora. Venga, que estás hoy en plan displicente. Sí, no, desde luego que, el nivel de crispación, pero es que yo creo que realmente no hay vocación o sea, no se legisla, pero tampoco hay vocación de legislar. Es decir, el único mensaje que se manda en el inicio del curso es la palabra pacto de Estado, que no significa que tenga la más mínima intención. Vamos, eso sería completamente
contraproducente para la estrategia de llegar a un verdadero pacto de Estado desde el PSOE con PP y Vox. Es el mensaje de empiezo el curso político hablando de pactos y ya vendréis cada uno a pedirme lo que tenemos para aguantar unos cuantos días más. Por eso la visión, yo no diría ni cortoplacista, es semanal del gobierno, se sigue implantando en este inicio de curso. Y creo que no va a tener solución. Es decir, al final, solo una resolución judicial que cause el mismo impacto que el informe Cerdán va a poder modificar el futuro de la legislatura. Es decir, si hubiera una financiación ilegal del partido, una financiación ilegal del PSOE, pues entonces habría un vuelco en la situación. Si no, mientras tanto, ¿cuál es el problema? Si es que Fíjate, Julián, podría ser perfectamente 3 y 4 legislaturas sin aprobar presupuestos. yo no sé si ha sido Bernat o quien que ha hablado de maquillaje o de estética, ¿no? Si yo fuera Pedro Sánchez, cosa que no lo soy, todos vosotros conocéis perfectamente, pero si yo fuera Pedro Sánchez y quisiera de verdad hacer un pacto de Estado porque los incendios me hubieran dado la razón sobre el peligro creciente del cambio climático que nos puede traer, si yo quisiera hacer un pacto de Estado, hombre, antes que anunciarlo a los medios, se lo anunciaría al partido que tiene el mayor número de votos en España, ¿no? Le llamaría y le diría, señor Feijóo, ¿ha visto lo que ha pasado con los incendios? Vamos a centrarnos en aquello que puede ayudar al país y vamos a olvidar las rencillas. Voy a proponer mañana un pacto de Estado sobre el cambio climático. ¿Usted me apoya? Entiendo. Y viceversa, ¿eh? Pero como poco, con el partido que tiene 120, 130 escaños, no lo sé, no recuerdo ahora en el Congreso de los Diputados. Pero si no se hablan, ¿pero qué pacto de Estado se puede dar cuando el partido que tiene 120 escaños o 110 y el partido que tiene 120 o 130 y suman entre los dos no sé cuántos y además de votos populares, no se hablan? Es que no se hablan, es que no se llaman por teléfono. Pero si me permites, Juan, creo que estamos interpretando o analizando el pacto de Estado a la manera tradicional. Cuando Sánchez habla de pacto de Estado, pero cuando se habla de Estado con esa palabra tan grandilocuente, sí, pero es un pacto capaz de concitar las mayores adhesiones parlamentarias, sociales. Sí, es a la manera tradicional, como te digo. Déjame que me explique. Como la salida que tiene en los dos últimos años es cada vez que pasa algo trascendental, la solución es un pacto de Estado. Ya sabemos a lo que se refiere porque lo hemos observado, lo que él interpreta como un pacto de Estado, que es un muro, un ladrillo más en su muro. Cuando apela al pacto de Estado, lo interpreto por lo que ha hecho hasta ahora. Es un llamamiento más a sus socios para apretar carnes, para apretar filas en torno a lo que ellos llaman mayoría de la investidura. Porque fijaos, es que estamos hablando de Podemos, citaba antes Bernat y Julián, la duda de Esquerra Republicana, qué va a hacer, la duda de Puigdemont, pero es que esta legislatura al final, como le viene de un voto, depende incluso de lo que haga Ábalos. Es que para mí la duda no es siquiera Podemos o cualquier otro socio o el PNV, es que va a hacer Ábalos. Sin el apoyo de Ábalos no hay ningún tipo de actividad legislativa de ningún tipo. Hablábamos antes de las condonaciones de deuda y tal, pero es que de momento sale como decreto, luego tiene que llegar a las Cortes y se tiene que votar. Y ahí cuando se vote depende del señor Ábalos. En una situación ahora bastante a contrapelo, pues por lo que él considera una traición de Moncloa y aledaños, ¿no? Así que creo que volviendo a lo de antes, el pacto de Estado es una manera de apretar filas porque ni siquiera tiene controlado a la gente de su propia cuerda. Luego, pacto de Estado, interpretando la forma tradicional, los grandes pactos de Estado, antes de anunciarlos, hay un trabajo de cocina, si me permitís la expresión, entre los involucrados, que esencialmente, evidentemente, ahí, Juan, es verdad, tienen que liderarlo los partidos más votados, y cuando llegan a un acuerdo, un catálogo de decisiones,
se presenta el Pacto de Estado, pero es que estamos en el extremo que ni siquiera en el PSOE se han leído las 50 medidas del Partido Popular contra los incendios, que yo no sé si serán buenas o no buenas, pero al menos son 50 medidas. Del Partido Socialista no hemos conocido absolutamente nada, a margen de lo del Pacto de Estado, que como dices está totalmente vacío. Julián Rodríguez por alusiones indirectas, no. Bernat, Julián Larraz. Sí, bueno, vamos a ver, varias cuestiones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que una de las virtudes que tiene Pedro Sánchez es la gestión del tiempo. La gestión, antes Bernat se quejaba porque decía, ¿cuánto ha pasado desde que engaña? Porque claro, al final dices, ese perfil de trilero en algunas cuestiones, eso es gestión del tiempo. Eso es que es lo que yo creo que hace muy bien. Es que para hacer lo que dice el proyecto de ley que presenta mañana de condonación de la deuda, como decía, hay que modificar la LOFCA y requiere mayoría absoluta en el Congreso. ¿Cuándo llegará la modificación de la LOFCA? ¿Cuándo logrará pactar todo eso? Es que eso es gestión del tiempo. Gestión del tiempo dentro de una legislatura. El pacto climático. Mirad, aquí en Galicia hemos sufrido mucho, como ha sufrido la España despoblada y envejecida, porque ese es el nexo que hay en común en todos los incendios. Pero hay algo de lo que poco se habla y la gente del sector sabe muy bien. Hay que hablar a la hora de valorar los incendios forestales, y Pedro Sánchez no lo hace planteando un pacto, como dice Juan, a través de los micrófonos. Es decir, eso se va a sentarse en una mesa y llamar por teléfono lo primero, ¿no? Es decir, se está midiendo hasta ahora en la cantidad de hectáreas quemadas, tanto en Galicia como... Pero, y son, bueno, las titulares es muy sencillo, es muy rápido, o sea, son el mayor número de hectáreas arrasado en lo que va de siglo, ¿no? Es decir, eso es el titular, la idea fuerte, ¿no? Pero ¿qué tipo de hectáreas? ¿Qué tipo de monte? Es que una cosa es la cantidad de hectáreas, otra cosa es la calidad, lo que hay ahí. Ha habido hectáreas y hectáreas de monte bajo, es decir, de matorral, pero muchísimo. No tenéis más que ver las imágenes, ¿no? Y los balances que se están empezando a hacer ahora. Yo creo que lo importante es eso, y lo que se tiene que fijar la gente es en eso, en la calidad de lo que se ha quemado. Esto es muy triste. Primero, oye, las vidas humanas y los proyectos de vida de la gente que vive en el rural, lógicamente. Pero ojo luego con lo que ha ardido, ¿eh? Porque es muy diferente. La Galicia rentable, el monte rentable, no ha ardido. No ha ardido. Ha ardido Ourense. Y en Ourense hay quien se pregunta, algún compañero mío me dice, Rubén Rodríguez, a veces dice, bueno, es que en Ourense, que es lorenzano, me dice, es que en Ourense no es que arda todos los años, es que a veces arde todo el año, ¿no? Es decir, esta metáfora, claro, es que arde sobre ardido. Es decir, entonces, ahora, a la hora de analizar todo esto, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, pacto de Estado, bueno, en fin, oye, olvidémonos, pero esa coordinación de protección civil yo creo que es fundamental. Y luego ha habido otro problema que yo creo que es una gran virtualidad que tiene Feijóo, es decir, tiene las comunidades autónomas de su lado. Es decir, está gobernando en Galicia, está gobernando en Castilla y León, está gobernando en Andalucía, en Murcia, Valencia. Bueno, pues esa es una forma de hacer oposición por la que está optando Núñez Feijóo. Es decir, porque, oye, los brigadistas, a quien no le daban la mano en el otro día en Castilla y León era Mañueco, era su presidente autonómico. Pero es igual, es decir, carga contra el gobierno central, es decir, la España autonómica contra el gobierno. ¿Por qué? Porque es una cuestión de colores, ¿no? Que luego habrá mil matices a la hora de, oye, acudisteis pronto al rescate, no acudisteis, nos transferisteis los medios, no nos transferisteis a tiempo. Es decir, yo creo que habrá causalidades múltiples. Ese escenario está así, Feijóo está utilizando unos peones que son los presidentes autonómicos y están absolutamente alineados. Y eso, bueno, pues es una forma de hacer política también, como otra cualquiera, pero eso tenemos que verlo. Y los que estamos en la información día a día lo vemos. Y los incendios han sido un claro, o sea, es la España vaciada. Es que el debate de la España vaciada también es el debate de los incendios. Ese es el gran, parece que nadie lo quiere ver, a mi modo de ver. Yo apunto una cosa, y es ¿cuántos campos de naranjos se han quemado? ¿Cuántos campos de manzanos se han quemado? ¿Cuántos campos de melocotoneros se han quemado? Ninguno. Se ha quemado algún campo de cereal, en el que la propagación es muchísimo más rápida, y como decía Julián,
el monte bajo, pero es muy sencillo. Si no quieres que se queme el sector agrícola, cultívalo y pon un agricultor al frente. Es que es así de sencillo. Donde hay agricultores, y más todavía, y especialmente todavía donde hay ganaderos, no se quema el monte. ¿Por qué? Porque ya se preocupan los propios agricultores y los propios ganaderos de que no se queme. ¿Por qué? Porque es decir, tiene una función que en este pacto del cambio climático, en estas propuestas, habrá que ver no solo el valor que tiene la naranja, la manzana y el melocotón producido, sino el impacto que tiene la captación de CO2 que hace la agricultura y la función de evitar incendios que hace la agricultura y la ganadería. Y este factor es una de las cuestiones que nunca se tiene en cuenta. Y luego, sí que es cierto, a mí me ha llamado poderosamente la atención el trayecto entre San Sebastián, una vez pasas la frontera hasta Burdeos, cómo vas viendo los campos de pinos que están cultivados y cada uno a una altura determinada y todos perfectamente parcelados, y ahí no hay incendios. ¿Por qué? Porque es rentable. Es decir, cuando el bosque tiene una rentabilidad, ese bosque genera, capta CO2, por lo tanto, no creo que se me pueda acusar de intentar estar en contra de los criterios del cambio climático y todas estas cosas. Es decir, rentabilizar el monte y rentabilizar la tierra evita incendios y además genera economía. Pero eso es una cuestión que, bueno, es quizás poco profundizada, pero insisto, veamos cuántos campos de naranjas habéis visto quemar. Yo no he visto nunca quemar un campo de naranjas. Nunca. Yo creo que vamos a ver, lo que demuestran los incendios, sobre todo, estando de acuerdo en general con lo que decís. El otro día leí, no sé en qué medio, un artículo muy bonito sobre un pueblo que era todo bosque prácticamente, y que habían llegado a un acuerdo ya histórico desde hacía mucho tiempo, en que una vez al año se producía un sorteo, no sé cómo lo llamaban, siempre era el mismo día del año, ¿eh? Pues no sé si era el 1 de mayo, el 1 de junio o cuando fuera, y el bosque se dividía en bloques más o menos equivalentes, lotes, de 30, 40 lotes, no tengo ni idea, y se sorteaba entre los vecinos, de forma que cada vecino, o grupos de vecinos, no sé cuántos habitantes, pues tenía el bosque para él durante un año para aprovecharlo. Y podía coger los frutos que se dieran, si eran castañas, si era lo que fuera, podía la madera, podía todas las setas que quisiera, etcétera, y al cabo de 5 años, de 4 o de 6, no tengo ni idea, pues le volvía a tocar. Y eso estaba como una patena. Ahí no había habido ningún problema. Los vecinos se sentían propietarios, estaban perfectamente incentivados para mantener el bosque en perfecto estado de conservación. Ellos veían cuando había demasiado bosque, se preocupaban de que estaba limpio, porque lo disfrutaban y eran propietarios y lo tenían una vez al año. Una vez al año, perdón, un año cada X. Entonces, me llamó mucho la atención. Yo no sé si la culpa es más del PP, más del PSOE, más de la comunidad autónoma, más del gobierno central. Pero desde un punto de vista meramente ciudadano, lo que se preguntan muchos ciudadanos es decir, oiga, en 2025, con todos los medios que tenemos, se supone uno de los países más adelantados del mundo, según Zapatero hace muchos años, ya en la Champions, o en la de las economías. Nuestro Estado no funciona. Y a lo mejor esto es grave, decirlo, suena exagerado, pero presenta graves deficiencias. Es evidente. Pasó en La Dana, donde murieron 200 y pico personas y aún días después de que hubiera, con los cadáveres aún calientes, estábamos preocupándonos sobre si el CECOPI tenía que haber integrado no sé qué, si formaba fulanito, si tenía que haber llamado, si el Estado tenía que haber intervenido, si tenía que haber... No, para un señor a pie, es que no funciona, es que me es igual. Siéntense en una sala de un hotel, en un despacho, y díganme qué van a hacer para que esto funcione mejor, porque está claro que no ha funcionado bien. Está claro que no ha funcionado bien. Sea la culpa
¿De Perico de los Palotes o de San Pedro? No ha funcionado bien el Estado. O sea, para el ciudadano eso no ha funcionado. Y con los incendios pasa 3/4 de lo mismo. Estamos discutiendo si es que los bosques no están trabajados. Estamos discutiendo si es que los medios están bien gestionados por las comunidades autónomas o mal gestionados. Si es que el Estado tenía que haberse puesto a coordinar o no. No ha funcionado. No ha funcionado. Y aún, apagando fuegos, estábamos discutiendo quién tenía más responsabilidad. Si Marlaska o Mañueco. O sea, yo no me quiero poner en esa tesitura como un político más. Yo me pongo en la posición, si queréis fácil o demagógica, de un ciudadano. Ya. Es que me es igual, arréglenlo, pero denme un Estado que funcione. Es que no funcionó el Estado con la pandemia. Y España presentó unas cifras aterradoras de víctimas mortales. Y si no recuerdo mal, superiores a la media. Y quedó dañado el sistema público de salud. Y no se ha hecho nada desde entonces. No ha habido ninguna política sanitaria nueva. Se habló de cogobernanza. Pero, ¿de qué me está hablando usted? Soluciónenlo. Hagan plazas, dótenlas, muevan los médicos, que estén satisfechos. ¿Hay algún plan para regenerar un sistema sanitario dañado? Todo lo demás. ¿Y sabéis qué si no damos respuesta a esto? Pues son votos de Vox. Tan sencillo como eso. Y ahora os iba a preguntar, aparte de Bernat, que le he dicho antes que tenía la palabra anteriormente para mí, que hablemos qué posibilidades tiene Sánchez. Vamos a hablar un poquitín, vamos a hacer un poquitín de futurología. Las últimas encuestas hablan de un Sánchez que vuelve a caer en intención de voto, cae bastante más Sumar, se mantiene más o menos los aliados y por el bloque de derecha gana, está avanzando la derecha, la suma de todas las formaciones que se proclaman de derecha. Pero bueno, sobre lo que hemos dicho antes, Bernat, si acaso pone el broche, la última intervención, que no la has hecho, creo, y pasamos a analizar políticamente los bloques o no bloques que se pueden dar y que pueden avanzar. Bueno, no tengo nada que añadir. Yo creo que lo habéis dicho todo correctamente. Echar en falta eso, pues lo de la Dana, un año después de la Dana, pues seguimos... solo ha quedado una discusión política, ¿no? De si Mazón debe dimitir, si no debe dimitir, y con los incendios pues pasará básicamente lo mismo, ¿no? Hay una tendencia que, bueno, que solo importa eso, y cuando desaparezca Mazón, no, si desaparece, pues no habrá más discusión, y con los incendios pues pasará lo mismo, y dentro de 2 años pues yo estoy seguro que nadie hablará de los incendios que hemos vivido este verano, y quedará enterrado en las hemerotecas, ¿no? Como la Dana quedará enterrado cuando cambie el ciclo político. Y hasta que no haya presupuestos y obras y proyectos, pues no se discutirá nada más. Y no tenía mucho más que añadir, la verdad. Venga, vamos con los bloques. ¿Qué posibilidades veis de regeneración de nuevas mayorías? Vamos a entrar ya en ese escenario electoral que decía Bernat que iba a pintar, toda lo que quedaba ya de legislatura. Ya las diferentes fuerzas estaban haciendo sus propuestas. Feijóo, pues evidentemente proponiéndose como candidato a la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez también, para que no gobierne Feijóo. Abascal queriendo gobernar él, Yolanda Díaz en principio hasta hoy desaparecida en combate. No sé si ha habido alguna... Bastante tiene con lidiar el tema de Podemos, y los nacionalismos, los partidos nacionalistas están al parecer más consolidados, ¿no? Es decir, el PNV, Bildu, ahí hay una disputa de un voto, puede alterar, no sé si mucho o poco, tener incidencia. En el caso de Cataluña parece que Esquerra se consolida, pero Junts podría bajar algo, no lo sé. Futurología en este sentido. Venga, Bueno, Bernat. pues vale, arranco yo. El PP tiene su deseo es que la legislatura acabe cuando tenga que acabar y que no pasen muchas cosas, y que en ese hastío político él sea el gran aglutinador del voto de oposición a Pedro Sánchez, alcanzar cotas superiores a los 150 escaños que le permitan poder elegir con quién gobierna y cómo gobierna en la siguiente legislatura. Lo que pasa es que todo lo que sucede
en la actualidad social termina siendo un caladero de votos para Vox, como es el caso de los incendios, como es el caso de la inmigración, como es el caso de las guerras, etcétera, etcétera. Todo lo que está pasando, al final, yo creo que Feijóo se alimenta de los casos de corrupción del PSOE. Cuando el PSOE cae por entramados judiciales de Cerdán, eso refuerza la figura de Feijóo, porque el votante está penalizando el deterioro institucional del gobierno, y la parte conservadora del PP, la parte institucional, es la que dice, bueno, pues yo me arrimo a esto que parece que es lo que funciona. Pasa que después todo lo que está pasando es el voto rural volcado más hacia Vox, porque se atribuye toda la causa de los incendios a una mala política forestal, etcétera, etcétera. Y todo el tema de inmigración, por supuesto, que ya es que las redes sociales básicamente hablan de inmigración. Hasta ahora era la inmigración magrebí, árabe. Ahora se ha abierto también la veda con la inmigración latinoamericana, y todo esto va en favor de Vox, que es el que asume básicamente estos postulados. Entonces, Feijóo le gustaría que todo fueran casos de corrupción de la UCO, pero lamentablemente el termómetro social va por otro lado, y eso le da más alas a Vox. Entonces, su plan de poder gobernar en una mayoría simple con apoyos puntuales de Vox, que no tendrá suficiente fuerza como para tumbar el gobierno y poder aprobar los presupuestos con nosotros, pues parece que se desvanece a medida que Vox va creciendo. Entonces, ¿cuál es el escenario de la próxima legislatura? Si las encuestas se mantienen, es que Vox puede pedir entrar en el gobierno o exigir a Feijóo un pacto de legislatura, y no tendrá más remedio que pactar con ellos. Aparte de esto, las capacidades de recuperación del PSOE para mantener otra legislatura hoy por hoy son para mí utópicas. No me puedo imaginar cómo puede recuperarse de esas encuestas, a no ser que haya alguna locura por parte de Vox, como pasó en las anteriores. Todos los partidos son estables, los nacionalistas periféricos. El PNV, que todavía yo creo que está en un punto un poco esclerótico, tiene que ver hasta qué punto pierde la hegemonía con Bildu. Y yo creo que ya descuentan que la van a perder con Bildu durante el próximo ciclo electoral, y esperan que sea solo algo temporal y de corto plazo, como ocurrió en 2000, no me acuerdo si era 2008 o 2010, que ganó Bildu las diputaciones y lo hicieron tan mal que desaparecieron. Yo creo que es un poco, PNV dice, bueno, yo no tengo alternativa a esto, solo igual Bildu tiene que gobernar para volver a pinchar. Y en Cataluña, pues Esquerra, parece que las cosas le van bien, y yo creo que Junts tiene un temor, que es cómo afrenta el próximo ciclo electoral con Puigdemont en el exilio, según ellos. Porque es muy bonito la figura del exilio, tal, de nuestro líder está más allá de las montañas y tal, y nos mira desde el exilio ulterior, pero claro, luego es una persona que no está haciendo meetings, es una persona que no está haciendo campaña, es una persona que no va a poder estar yendo por las calles hablando con los alcaldes. Tú que necesitas desde Waterloo, es complicado gestionar. Entonces Junts, yo creo que ahora empiezan a notar que no tienen músculo suficiente, porque no tienen liderazgo para afrontar un ciclo electoral en el terreno, ¿no? Entonces, y eso es un punto complicado para ellos. Yo creo que tanto Puigdemont como Junts lo que quieren es cerrar la carpeta de Puigdemont, amnistía total, que se le deje hacer otra cosa, y que se retire, que se vaya a otra cosa, y el partido irá a otro punto, también política y orgánicamente, porque yo creo que esto les va a resentir. Y lo de la izquierda, pues no lo sé, la verdad. Eso me cuesta entender a esta gente. Supongo que ya es el caos, ¿no? Israel. Y mientras tanto, Alianza per Catalunya sí va haciendo mítines. Ah, sí, claro. Esto es, digamos, y Cataluña junto con Canarias y Andalucía es ahora el principal granero de votos de Vox. Y bueno, que en realidad está ganando muchísimo entre los jóvenes y el voto urbano, ¿no? Pero mi ejercicio de futurible, mi ejercicio de pronóstico, ¿no?, que decías antes, lo he hecho al principio del programa, Juan. Si recuerdas, he comentado que el bipartidismo entendido como Partido Popular, Partido Socialista, se va a deteriorar por todo lo que hemos hablado en los próximos 9 meses.
y que quien va a cosechar aquí un importante incremento electoral por encima, como os decía antes, de los resultados del 2019, es decir, dicho de otra manera, del Vox, de los 52 diputados que presentó la moción de censura que defendió Tamames, pues se puede ir tranquilamente hacia los 60 diputados. En esta situación, ¿qué sucede? Hombre, mientras el Partido Popular sea capaz de poner ya una venda a la hemorragia que está teniendo de votos hacia Vox, porque en el último mes se han contabilizado 1,2 millones de votos que sobre las encuestas han ido a parar del Partido Popular a Vox, pero sí también es verdad que esto sucede sobre máximos, con unas expectativas de 150 diputados para los de Feijóo. Si ponen ahí la venda, nos estamos metiendo, estamos contemplando números que 150 más 60 son 210 diputados. Esto ya te da para cambios constitucionales que pueden revisar realmente, si ese es el objetivo de Feijóo y de Abascal, sí que pueden revisar la herencia del sanchismo, porque estamos hablando de cambios que realmente calan en la Constitución, no estamos hablando de leyes tumbables en la siguiente legislatura. Entonces, en ese sentido, me voy al bloque de la izquierda. Hombre, si yo fuera Pedro Sánchez, y esa es la tesis de un artículo que estoy escribiendo, Bernat, si yo fuera Sánchez y pensar en términos de herencia política, hombre, convocaría elecciones ahora mismo para asegurarme de que la combinación de ambos partidos no llegan a esos umbrales, aunque me cueste el poder. Pero bueno, ya sabemos todos cómo piensa Sánchez. Lo de Sumar y Podemos está creciendo en Madrid y Cataluña, con esta estrategia que decíamos antes de no sabemos muy bien qué hace, pero está consiguiendo crecer, sobre todo entre hombres. Curiosamente, aunque son los grandes defensores del feminismo, donde está consiguiendo más votos es entre los hombres. Y lo de Sumar es que la mayor penalización que tienen las dos, que se lee tranquilamente las dos encuestas, tanto la de Sigma 2 como la de Metroscopia, que la mayor penalización que tiene hoy en día Sumar es Yolanda Díaz. El 32% de la gente que dice que se va de Sumar es por Yolanda Díaz, que es una barbaridad. Por tanto, no me extraña que el ministro de Cultura le esté haciendo la cama, entre otras cosas. Le esté moviendo la silla, haciendo la cama, o ponga usted aquí la expresión que quiera a gusto del consumidor. Julián Rodríguez Moscoso, Julián Larraz y Juan García, por este orden. Sí, muy breve. Vamos a ver, yo creo que el 15M marcó el inicio del fin del bipartidismo, que se fue consumando a lo largo de los años, a derecha e izquierda, y alguien todavía no se ha enterado. Ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que la política de bloques requiere competencia dentro de esos bloques, pero también convivencia. Y eso es muy difícil de conseguir. Lo estamos viendo con el bloque de izquierda. Necesitan a Pedro Sánchez para que no venga. Se dijo, bueno, pues lo están manteniendo. Se vio en esa moción de censura, en ese debate, esa moción de confianza que fue a raíz de la detención de Cerdán, ¿no? Ese debate en el Parlamento. Bueno, pues salió salvado, ¿no? Esa moción de confianza que luego que no fue, pero técnicamente no fue, pero sí que en realidad fue una moción de confianza porque todos le brindaron su apoyo. ¿Qué ventaja tiene Vox en este escenario? Lógicamente, lo que planteabais, cuestiones que son auténticas aristas dentro de determinados núcleos sociales en España, como puede ser la inmigración, ¿no? Y el PP no acaba de lograr un discurso ahí que pueda contentar a todo ese bloque, que pueda aglutinar a todo ese bloque de la derecha. Pero el problema está en visualizar a Abascal como vicepresidente de gobierno ante unas eventuales elecciones a las que hacía referencia. Porque eso moviliza el voto de la izquierda. Moviliza, o sea, esa izquierda desencantada de Pedro Sánchez, esa izquierda que se quiere ir de Yolanda Díaz, es que ve la posibilidad de que un Abascal sea vicepresidente de gobierno y esa izquierda se moviliza, creo yo, votando a Sánchez, ¿no? Y es otro problema añadido que tiene Feijóo. No tiene solo el problema de la convivencia con Vox, sino esa, ¿no? Yo creo que estos meses van a ser importantes y remato, van a ser importantes no solo por ese retrato, esa foto fija que va a ser la negociación de los presupuestos, a ver cómo acaba, de los presupuestos de Pedro Sánchez, pero es que también se van a negociar presupuestos entre el PP y Vox en varias comunidades, unas cuantas comunidades autónomas en este otoño. Y del resultado de esas negociaciones, pues a lo mejor sale otra foto que también está movida, ¿no? Y eso también puede erosionar. Y por tanto, yo creo que la gestión, aquí no solo del tiempo, del que hablaba antes, sino también la gestión
mediática, la gestión de ese escenario, bueno, pues también nos puede abrir un escenario de 2026 en una dirección o en otra. La raza. La foto de ahora de 150 PP, 40 y tantos Vox, lo que deja claro es que la suma de los dos es más de 175. Eso está muy claro, ¿no? ¿Qué pasa si Vox suma mucho? ¿Qué pasa si Vox sigue creciendo? Pues que te puedes acercar a los 2/3. ¿Qué repercusión podría tener los 2/3? El que se pueda subir la historia electoral, por ejemplo, y expulsar a los partidos nacionalistas de próximas elecciones. Es decir, esas reformas constitucionales que podrían realmente cambiar el mapa, el marco político para siempre. Por lo tanto, por un lado, a los socios nacionalistas de Pedro Sánchez, o a los partidos nacionalistas, no les interesa, desde luego, ese escenario. ¿Cuál es el otro escenario opuesto? Que hubiera un descenso del peso de Vox. Pues automáticamente esos 150 se podrían acercar a los 175 y, por lo tanto, crear nuevas mayorías distintas con esos socios. En ese momento, que todavía no se da, es decir, en el momento en el que el PP pueda tener alternativa de hacer un pacto distinto al de Vox, es cuando el mapa político puede cambiar. Y luego la posición de Podemos y de Sumar es muy sencilla. Si sabes que 150 más 40 es más de 175 y por lo tanto vas a perder el gobierno, la cuestión es qué fuerza vas a tener dentro de la oposición. Y el momento en el cual tú veas que puedes tener un mayor peso, puede ser el momento de activar el adelanto electoral. Y en ese equilibrio es en el que están los socios de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, mientras tanto, intenta resistir todo lo que se pueda. Pero el diagnóstico, de momento, en ningún escenario se plantea el que unas elecciones fueran a llevar a otro gobierno de izquierdas. Cualquiera de las alternativas pasa por un dominio del gobierno del Partido Popular con Vox, o, si consigue reducir el impacto de Vox, con apoyo de los nacionalistas. Por eso el mayor interés que tiene el Partido Socialista, ¿cuál es? Alimentar el crecimiento de Vox. Porque es lo que hace, lo que decía Rodríguez Moscoso, acelerar el miedo a un Abascal vicepresidente que pueda reactivar el voto de izquierda. Por cierto, una estrategia que no entiendo por qué no funcionó cuando había un posible riesgo de un Pablo Iglesias vicepresidente. Esto no consiguió reactivar el voto de derechas y fue el mismo riesgo que se ve, pero desde la perspectiva contraria. Yo creo que... También, perdona. No, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo y es verdad que eso fue lo que cambió en 2023. Me parece que ahora, no sé si es por torpeza o por acierto, creo que el debate de 2023, o sea, la postura de Vox que reventó o que movilizó ese electorado de izquierdas, aparte de la sola figura de Vox, creo que se hizo una campaña muy provocativa, muy agresiva y, desde mi punto de vista, lamentable contra los movimientos LGTBI y contra los movimientos de Cataluña. Creo que hubo una frase de Abascal diciendo: si gobierno, arderá Cataluña, o algo así, o no sé cómo. Volveremos a poner 155 en la frase. Sí, o algo así, y creo que había como un poco más, alguna frase. No, había una literalidad como la que dices, Bernard. Sí. Había una literalidad, ¿verdad? Sí. De que volverá a arder o algo así. Entonces, y eso fue lo que disparó el voto contra Vox en Cataluña. Y lo que disparó el voto en España también porque creo que el movimiento LGTBI no era un tema realmente tal. Y ahora, por ejemplo, el tema pero ahora donde está centrando el tema de la inmigración, creo que ahí conecta de forma diferente y creo que ahí sí que es un tema que preocupa y moviliza a muchos de la población, porque creo que es un problema. Es un problema el de la inmigración, y también en sectores de izquierda. Es decir, solo hace falta ver Bildu, Esquerra, todos ellos están postulando, digamos, en el sector conservador o en las políticas conservadoras, diciendo que hay que poner freno a la inmigración. Entonces, creo que eso es un punto diferente a lo que sucedió, y también el nivel de las encuestas. Es que ahora las encuestas... Había en las últimas encuestas de 2023 que erraron, la diferencia era de 5 o 10 escaños
Ahora hay unas diferencias de 25, 30, 40 escaños que serían necesarios para que no gobernaran las derechas. Lo que me parece muy difícil este escenario cambiarlo. Y como ya parecía complicado en 2023, pues que ahora, no sé, ese voto se está canalizando en masa hacia los sectores conservadores. No sé. Mira, como lo veo. Yo creo que el mundo se está enfrentando en los 2, 3, 4 últimos años a graves problemas que no habíamos seguramente imaginado desde hace 50 años. No tiene nada que ver la sociedad actual. En fin, no voy a hacer... pero bueno, es evidente que existe un problema de tensión geopolítica importante. Hoy una noticia que estaba circulando hace unos minutos es que los rusos habían conseguido supuestamente hackear el sistema de navegación de un avión en el que iba la comisaria, la presidenta de la Comisión Europea, von Leyen, y que el avión había tenido que aterrizar con mapas de papel. Bueno, no sé si será verdad o no será verdad, pero existe una tensión geopolítica muy importante. Existe una ola migratoria, no sé si más intensa, probablemente sí, que ninguna que haya habido anteriormente en los últimos 50 años, tengo la sensación. No se trata ya de olas migratorias provocadas por la hambruna en Etiopía, como ocurrió en un momento determinado, por la guerra de Siria, ya es algo muy generalizado. La globalización y la facilidad de movilidad en el mundo, pues hace que, lógicamente, si tú vives en África, quieras vivir en Europa. Es que no hay color. Es que no hay color. Como pasaba en Estados Unidos, cuando pues, si eres mexicano, guatemalteco, hondureño, tú quieres ir a Estados Unidos y harás todo lo posible, legal o ilegalmente. Que hay una diferencia, es que te va la vida en ello. El mundo está cambiando y se está enfrentando a situaciones peligrosas como no habíamos vivido antes, no solamente la guerra. Y frente a eso, sencillamente, la izquierda se ha quedado sin respuestas lógicas, la izquierda en general, sin respuestas coherentes. Y eso es lo que está pagando. Lo está pagando en toda Europa, no es un fenómeno exclusivamente en España, donde ese bloque de PP más Vox crece en todas las encuestas, tanto en escaños como en número de votos. Crece y se separa, independientemente de lo que luego dé la aritmética. Voy a poner a ver si 3 o 4 ejemplos, soy capaz de hacerlo muy sencillito y muy rapidito, para no aburrir. Desde mi punto de vista, cómo la izquierda ha perdido el Oremus. Se ha quedado sin nadie contra quien pelear, y los molinos contra los que pelea son falsos, es mentira, ya no están ahí. Durante 2 o 3 días han estado anunciando, el propio alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Collboni, evidentemente se ha sumado a la Colau con todo tipo de fotografías, cámaras, seguimiento, que partía un barco en misión humanitaria hacia Gaza, bajo el exagerado título de que Gaza ya no era un problema estrictamente de Oriente Medio, era un problema de humanidad. ¿Mm? Bueno, pues a las pocas horas el barco ha vuelto a tierra porque decía que hacía mal tiempo. Decía, oiga, pero si usted iba a luchar en favor de la humanidad y unas previsiones de muy mal tiempo ya le echan para atrás, y entiendo que el muy mal tiempo en el mar puede ser muy peligroso, ¿no? No quiero, estoy evidentemente caricaturizando, pero quizá en la caricatura, en la foto un poco pixelada, un poco trabajada con inteligencia artificial, sirva para mostrar la diferencia entre, o sea, lo que pretenden, lo que dicen que quieren hacer, que van a hacer, y luego la realidad del compromiso. Las iras del campo, si escucháis tanto los agricultores que salían en la 1, los ganaderos que salían en la 3, como los que salían en la 5, en la 6, en las redes sociales, sí, unos culpaban más a los gobiernos autonómicos, otros culpaban más al gobierno central. Pero había una práctica unanimidad en criticar los ecologistas que solo se preocupaban de crear reservas de la biosfera.
había una cierta unanimidad. Decía, ustedes viven en ciudades, no saben lo que es trabajar el campo. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué solución? Mire lo que están haciendo. Sí, el campo estará muy bonito cuando no se quema. Eso lo he oído no en uno, ni en dos, ni en cinco, ni en seis. No sé si estarán coordinados y recibirán por la mañana un argumentario de alguna organización sindical o del tipo que sea. No lo sé, pero es lo que yo he visto. Hay un barrio en Barcelona que se presentó hace escasamente 10 años, no más allá, como el nuevo barrio hipster en Barcelona. La gentrificación se había apoderado del barrio, se rehabilitaba un mercado que quedaba precioso en el barrio de Sant Antoni. Hoy en día es un barrio, en cuestión de 10 años, absolutamente degradado, con graves problemas de convivencia, de mucho sintechismo por la calle, problemas de gente drogodependientes por la calle, ocupando las islas. Las islas son las manzanas sin circulación que creó y que puso en marcha algunas de ellas Ada Colau. Bueno, cuando esto es así, evidentemente la gente del barrio, asociaciones de comerciantes, una ONG, Vecino más Vecino, creo que se llama, otras asociaciones se han puesto a trabajar con el ayuntamiento y a elaborar una serie de medidas para afrontar una situación gravísima de deterioro social y de convivencia del barrio. Bueno, pues han aparecido en la ciudad numerosos posts y tweets y demás diciendo que, bueno, que a ver si se va a vulnerar, a ver si se va a hacer todavía más vulnerables a las personas vulnerables. Oiga, yo no sé lo que se va a hacer, yo sé que aquí hay un problema real. Y si usted todo lo que me dice es esto, pues es que usted no sabe dónde está. De verdad usted no sabe lo que es el problema de la gente que no tiene los privilegios y las comodidades que tiene usted. En fin, podría poner nosotros muchos más ejemplos. Salió Colboni felicitándose de las especies marinas que se habían recuperado en el litoral, en la costa barcelonesa, y al día siguiente se ponían en huelga los vigilantes de la playa porque decían que en los barracones donde tenían que atender a la gente había ratas, cucarachas, condiciones absolutamente insalubres, ¿no? Pero 24 horas antes el alcalde, probablemente ojalá se hubiera podido esperar y no hubiera sufrido ese zasca que dice, pues se felicitaba por las especies marinas que se estaban recuperando en la costa barcelonesa. La realidad de los vigilantes de la playa es que se tenían que poner en huelga no solamente por las malas condiciones, sino porque llevaban con el sueldo congelado durante 5 años, con trabajos absolutamente precarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la sensación de que la izquierda ha perdido hace ya unos cuantos años que no sabe dónde está, no sabe cuál es su objeto, su motivo. Es decir, no sabe para qué, o si lo sabe, está mal, es equivocado. Y eso se está produciendo en toda Europa. La derecha crece, y no es que crezca en España, es que crece en Francia, es que crece en Alemania, de hecho está en el poder, es que crece en Italia, crece en Austria, crece en los Países Bajos, crece en Suecia, crece en toda Europa. Crece en toda Europa. Porque la izquierda, la gente que se supone de izquierdas, no ha entendido los problemas a los que se está enfrentando el mundo actual. Entonces yo no sé si la aritmética dará para un gobierno PP-Vox, dará para un nuevo gobierno PSOE más Junts, más Bildu, más no sé qué, o dará para que uno gobierne contra. No tengo ni idea. Efectivamente, el bipartidismo, y a mí ya me gustaba eso, ha desaparecido. Pero una cosa es que aparezca el multipartidismo y otra cosa es que los problemas de la gente se tienen que solucionar. Y eso exige que si tú asumes de verdad, y yo creo que no se han enterado ninguno, ni el PP, ni el PSOE, ni Vox, ni Sumar, que el bipartidismo no existe, tienes que tener realmente cultura de coalición. Y tú tienes que asumir el gobierno haciendo de verdad un programa político de una coalición. Esto no puede ser una permanente subasta. Esto no es un gobierno. Esto no es un gobierno. Y cuando tú tienes que gobernar con gente que dice que a España le importa un pimiento, pues no puedes gobernar. De verdad que es que no puedes gobernar. Puedes gobernar con todo menos con los que dicen que con lo que tú quieres gobernar no les importa nada. Y entonces, si no corriges eso, el chorro de votos va hacia Vox inevitablemente y hacia Podemos. Que yo, si fuera Podemos, yo dinamitaba como está haciendo la legislatura. ¿Qué tengo que perder yo en esta legislatura? Pero si a mí Sumar me ha ignorado completamente, ¿qué tengo que perder? Yo viviré mucho mejor, porque los 4 escaños que ahora me das tú, graciosamente, ya los saco yo.
según me dicen todas las encuestas. Incluso si aprieto alguno más, me llevo de Sumar. Y voy a vivir mucho mejor con mis 5 escaños contra el PP, que no teniendo que aguantar que los de Sumar, que si Izquierda Unida ahora, que si convocatoria, que si Andalucía. Si yo fuera, bueno, yo personalmente lo tengo claro, sería arriesgado, pero claro que lo dinamito. No me interesa nada esta legislatura, si es que no tengo nada que perder, gracias al liderazgo de una fuerza que se llama Sumar, en teoría. Si no solventa eso, creo, podemos decir si luego suma o no suma, pero es que la izquierda es que está fuera de lugar. Y luego queda el tema del PSOE. Bueno, yo creo que el PSOE tiene un problema, pero tiene un problema, y no digo que los otros partidos funcionen mejor, ¿eh? A mí un partido que los comités federales se lo ventilan en 2 horas, de los cuales 1 hora es una intervención del secretario general, pues no funciona como partido. Y no funciona como partido, y eso significa que está perdiendo mucha capacidad de talento, de corrección, de autocrítica, pero bueno, a lo mejor les funciona bien, ¿no? Perdonad, me habéis empujado a ello con vuestras intervenciones. ¿Así? Llevaba todo el verano sin plaza, tenía que recuperar tiempo. Ya se ha acumulado el minutado de agosto entero. No, pero solo una reflexión. Es que lo que señalas muy bien, pero el Partido Popular está cayendo en los mismos errores que la izquierda europea. En general, las fuerzas conservadoras europeas están cayendo en los mismos errores que señalabas de la izquierda. Y si la gente está votando a Vox con el ánimo de que le solucionen los problemas, pues me parece que vamos a tener ahí bastantes disgustos. Pero es que la gente no es tan estratégica, y tiene que ser tan estratégica. Es decir, pero además en Europa llevamos muchos años. En Europa se votaba contra el gobierno que estaba. O sea, en Europa 8 años de gobierno laborista se sucedían 8 o 12, 8 o 10 años de la gente de gobierno conservador. Cuando llegaba un momento, la gente decía, oye, estos no, son muy malos, fíjate lo que lo han hecho, yo confié en ellos y ahora no. En Francia pasaba un poco lo mismo hasta que desapareció el socialismo. Y apareció como heredero del socialismo la cosa esta de Mélenchon, que es una cosa muy rarita. Y muy unida a la figura de este señor, con 50 divisiones también, evidentemente. En Italia se hunde la izquierda y llega al poder Meloni y sus Fratelli d'Italia y demás. Es que en Suecia es que está gobernando otra vez está gobernando la derecha, en Suecia, el paradigma del Estado socialdemócrata. Pero bueno, oye, no sé si, pero yo digo que las fuerzas, hoy por hoy, en Europa la tendencia claramente es hacia una mayor. Por esto, porque la izquierda se ha quedado sin propuestas, sin soluciones coherentes, dice banalidades cuando no tonterías, y la gente lo que hace es reaccionar contra eso y vota lo siguiente. No es capaz de la gente del cuerpo electoral. Tengo la impresión, al menos así es como lo veo. Pero bueno, oye. Doctores tiene la Iglesia y señores los partidos políticos para solucionar sus problemas, que no seré yo. Yo tengo los nuestros, que es el de seguir haciendo unos magníficos contenidos en economía digital y en inversión, que es a lo que nos dedicamos y sobre todo os dedicáis vosotros. Gracias, Julián Rodríguez Moscoso, gracias, Julián Larraz, gracias, Bernat García, Ismael García Villarejo, gracias a César Pérez y Gina Neira, que son los que hacen posible pues que esto más o menos funcione, a pesar de lo que ha intentado Julián Larraz, y les llegue a todos ustedes. Gracias. Hasta pronto.